Y te invitamos a conectar en un espacio lúdico y libre de juicios para soltar esa hiperexigencia sin morir en el intento. Te presentaremos anécdotas, herramientas y reflexiones que nos han sido útiles para rehabilitarnos de esa exigencia extrema y poder equilibrar nuestra vida laboral y personal. ¿Te sumas? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Hiperexigentes en Rehabilitación. ¿Cómo estás, Maque? Muy bien, contenta con este nuevo episodio que estamos grabando hoy, Domi, ¿tú? Bien, también. Sabes que encuentro que este episodio de verdad que se viene buenísimo. Me encanta porque es algo un poco distinto a lo que normalmente hacemos y creo que va a ser muy, ¿cómo decirlo? Va a sorprender bastante, creo yo. Muy revelador. Muy revelador, esa es la palabra que estaba ocupando, o sea, que estaba buscando. Este capítulo se llama Hombres en Rehabilitación, una carta desde la cueva. Así que bueno, brevemente nos gustaría contarles que nosotros hace un par de capítulos conversamos y leímos una carta también que nos compartió Juan, que era un oyente de nuestro podcast, donde nos contaba sobre el rol de los hombres. Nos contaba cómo él ve la hiperexigencia, cómo él se sentía muchas veces como bastante como exigido en distintos ámbitos de su vida, ya fuera en la parte familiar, en la parte económica, laboral también. Exactamente, como muchas veces no se transmitía esa ansiedad que sé que podía existir, esa preocupación, siempre se sentía como que eso tenía que guardárselo para sí, y también me acuerdo que a propósito de eso contamos de cómo muchas veces los hombres por mantener esta postura de superhombre, claro, como de superhombre, muchas veces pueden llegar a cosas como tener una crisis económica y no comentarla a sus parejas, en el fondo guardarse mucha información. Y la verdad es que creo que es algo que normalmente no se conversa, no se dice mucho, y nos llegó una carta que es de un hombre llamado Javier, y él nos escribió con mucha honestidad su postura, o sea, su punto de vista después de haber escuchado el capítulo sobre Juan. Entonces, le agradecemos muchísimo a Javier por su valentía y su apertura, porque realmente nos sorprendió, y ahora les queremos leer esta carta desde la cueva. Desde la cueva, wow, sí. Tal como tú dices, Domi, agradecemos mucho por la confianza de este auditor, de compartirnos un poco lo que se siente estar como del otro lado, porque en general la mayoría de nuestros capítulos han sido como orientados desde y hacia cómo nos sentimos las mujeres en torno a la hiperexigencia. Exactamente. Pero es muy interesante percibir cómo se siente desde el punto de vista masculino. Así que vamos con la carta que nos envió Javier. Vamos. Y dice así. Dice: escuchado el episodio, se refería al que nos compartió Juan, tengo que decirles que me pegó. Me pegó un cachuchazo y quisiera hacerles comentarios desde mi punto desde mi punto de vista como hombre. Es verdad que llevamos un peso enorme en la espalda, pero ¿por qué? ¿De dónde viene ese peso? Cuando las escuché me di cuenta que tienen una visión de lo que nos pasa a los hombres, pero por supuesto que desde un lugar de observadoras. Es lo que nosotros transmitimos y mostramos. Pero, en realidad, ¿cómo somos? ¿Es en realidad cómo somos? Hablaron varias veces de cómo no expresamos nuestras emociones. Hablaron de silencio emocional. Dijeron que no somos capaces de verbalizar, que nos cuesta delegar en el trabajo. Pero hombres y mujeres somos distintos. Sentimos distinto y vemos las cosas, problemas, etcétera, de manera distinta. En su momento me hizo mucho sentido como nos describen en el libro Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Somos especies distintas. Mientras las mujeres cuando tienen un problema buscan compartirlo, los hombres nos vamos a nuestra cueva. Ahí le damos vuelta y solo compartimos lo que nos pasa con alguien que nos pueda dar una solución o ayudarnos. No buscamos soporte emocional.
Buscamos la solución práctica al problema y no entendemos que una mujer que nos confía un problema se enoje porque pretendemos ayudarla a solucionarlo más que simplemente estar ahí para ella. Oye, hasta ahora me gustaría comentar algo. Yo no sé si tú has leído ese libro, Domi, No, pero no lo he leído. yo lo leí y sí, qué loco. Como viejo ese libro, sí, igual. Un poco, ¿Qué me ¿no? estás diciendo? No, es como antiguo, pero bueno, un clásico, un clásico. Yo creo que fue como de los primeros libros así como que salieron haciendo como la distinción entre cómo sentimos y cómo abordamos las cosas hombres y mujeres. Y efectivamente me hace mucho sentido lo que dice, porque efectivamente las mujeres, cuando a veces tenemos un problema y se lo compartimos a nuestra pareja, de cierta manera como que lo que nosotros queremos es como desahogarnos emocionalmente y no necesariamente estamos buscando como una respuesta o que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Es por eso que yo creo que cuando nos sentimos mal y de repente se lo comentamos a una amiga o a nuestras amigas o a un grupo, a veces solamente por el hecho de decirlo, claro, abrirnos, compartirlo, abrirlo, nos sentimos mejor. Sí. Y es muy interesante, creo yo, este punto que comenta Javier, porque en el fondo a ellos les pasa otra cosa. Su cerebro y su forma de funcionar opera de manera absolutamente distinta. Cuando ellos, según lo que él indica acá y lo que dice el libro, que yo sí lo leí, en el fondo es que, o sea, si vas a compartir un problema, se lo vas a compartir a alguien que tú sientes que te va a dar una solución concreta, específica. Claro. De lo contrario, es como que, ¿para qué voy a ir y le voy Obvio. a compartir esto a alguien? O sea, como si es como Si no tiene nada en qué aportarme, pero como de manera tangible, de darme una solución práctica y real. Claro, en el fondo no ven el tema del soporte emocional como algo que te puede entregar una persona. Como algo como, entre comillas, como un aporte concreto. Exacto, sí. Sí. Sí, Interesante eso. me parece interesante compartir este punto porque ya acá nos habla que hombres y mujeres pensamos, sentimos y decidimos hacer las cosas de manera diferente. Sí. Y a veces lamentablemente esperamos que el otro responda de la forma que nosotros lo haríamos. Sí, pues. Y ahí yo creo que es donde generalmente se producen los problemas y los conflictos. Sí, me pasa un poco, me acuerdo mucho, o sea, me pasa, yo siempre lo he contado que tengo un hijo chico y muchas veces, claro, como que realmente nosotros con la Maki, como que nuestra casa era como más bien femenina, en el sentido que había como más energía femenina. Mucho estrógeno. Y en general nuestra familia igual es como, bueno, hasta cierto punto. La cosa es que me pasa que a veces como que veo a mi hijo y me cuesta entender como los impulsos y cómo funciona un niño. Realmente como que me llama mucho la atención y no lo logro comprender porque nunca viví eso. Siempre viví en una casa como demasiado femenina, por así decirlo. Entonces, bueno. Son naturalezas diferentes. Son naturalezas diferentes y es interesante como desde pequeño eso se empieza. Se empieza a notar, sí, me llama mucho la atención. Bueno, perdón. Seguimos con la carta que nos mandaron. Y dice, y si queremos entender por qué somos como somos, habría que partir por el principio. Y esta sería mi reflexión desde mi experiencia, que es la de un hombre de más de 50, criado en una familia tradicional, con un papá militar y una mamá dueña de casa. Creo que en mayor medida igual aplica a todos los hombres. Fui criado en una casa bastante típica, en términos del papá que trabaja y la mamá que está en la casa. Mi papá estaba emocionalmente ausente y crecí teniéndole pánico. No miedo, pánico. Hasta que llegué a una edad adulta. Si me levantaba la voz, me paralizaba. Cuando repetí el patrón con jefes autoritarios que me levantaban la voz, volví a tener 5 años y me paralizaba. Uno crece con la frase de los niños no lloran, con el deber ser fuerte. En la etapa de formación, si te gustaba una chiquilla y eras del tipo sensible, entre comillas, terminabas irremediablemente en el friend zone. Te quiero como amigo. Es algo que los adolescentes sensibles escuchamos de muchas de las chicas que uno quería conquistar, para verlas destrozadas porque el macho alba del colegio andaba con una y otra. Wow, qué heavy y qué verdad también. Sí, o sea, hay verdad en esos tiempos, o sea, en que efectivamente como que uno, el tema de los niños no lloran, yo creo que
que ahora como que está más aceptado el tema de que los niños expresen sus emociones, pero, o sea, Era algo como... era algo, claro, yo no... Era algo como que estaba bastante normalizado, siento Claro, yo. exactamente. Yo no tengo 50, tengo casi 35, pero igual lo viví. O sea, efectivamente era... como que no era tan normal, no estaba tan normalizado y hasta a veces como que... Casi que se burlaban Sí. incluso de los niños. De hecho, como que si había algún niño que lloraba, estábamos hablando de niños hombres, Claro. realmente era como casi como que, inclusive era modo de de burla. Sí, sí, sí. Sí, Claro. sí, es cierto. Entonces Es no cierto. era algo que estuviera abiertamente como en el fondo como que no era bien visto, lamentablemente, que los niños expresaran sus emociones, y por algo tenemos como este tipo de casos donde los hombres llegan a su edad adulta, donde se pueden seguir sintiendo como ese niño que nunca tuvo ese espacio como para poder abrir sus emociones. Sí. Y permitirse esa contención también. Así es. Y bueno, ¿para qué hablar respecto al tema de que efectivamente, o sea, quizás cuando las mujeres estamos como en nuestra plena adolescencia, quizás tenemos ese amigo, entre comillas, que puede ser más sensible, pero Claro. al final del día, tal cual como él comenta en la carta, aquel que íbamos a perseguir o el que nos gustaba Sí. no era precisamente el chico sensible. Claro, en el que nos trataba súper bien, qué terrible. Eso te juro que espero que eso esté Absolutamente radicado. Sí, porque obviamente, o sea, uno ya está grande, todo lo que uno quiera, uno lo entiende, pero me encantaría ver como un adolescente decir así como no, como no te pesco porque en verdad no me gusta cómo me tratas, me voy con Con esta persona que me respeta, que me trata bien, que me Exactamente, escucha. Exactamente. Sí, tal cual. Pero efectivamente eso era así, pues. Y quizás esos, entre comillas, adolescentes como, entre comillas, más sensibles, lamentablemente no eran del gusto de las mujeres Claro. no sé, pues de esa época, y efectivamente los tiraban así como ya al friendzone, Claro. así como que ya no, a ti te quiero como amigo, Exacto. no eres con quien quiero salir este sábado en la noche. Ay, qué pena. Entonces sí, po, y efectivamente andaban detrás de ese macho alfa que muchas veces, tal como tú dices, podía ser un bruto. Exactamente, sí, puede ser un bruto. Así que esperemos que eso esté cambiando ahora. Sí, yo creo que sí. Sí, yo también Confío en creo. que son cosas que ya están como... Yo creo que estamos más evolucionados en ese sentido. Yo creo que las nuevas generaciones como que se permiten hablar más de lo que les pasa. Yo creo que hay más Sí, espacio. sabes que sí, efectivamente como que creo que ya no está tan sujeto al tema de la burla, ya creo que parte de eso ha cambiado, espero que más de lo que he visto, pero sí, yo creo que sí. Aparte que yo siento que nosotras como mamás de niños hombres tenemos ahí una tremenda responsabilidad también en la forma en la que estamos criando y Sí. cómo abordar este tipo de situaciones. Así Sí. que tenemos una responsabilidad importante. Sí, una tarea importante. Bueno, sí. Seguimos con la carta que nos envió nuestro auditor Javier. Dice: uno crece convencido que para ser alguien uno tiene que guardarse sus sentimientos. Y si quieres tener pareja, lo mismo. Claro, lamentablemente, lo que comentábamos. Y sí, cargamos con mucho. Sabemos exactamente lo que nos pasa, pero no queremos que nuestra pareja nos vea débiles o sensibles o vulnerables. Volvemos a tener 15 y nos imaginamos que se van a ir con el primer flaco en moto y musculoso que se les cruce. Y se nos olvida que ellas también ya maduraron y ahora buscan algo más. Exacto. Claro, porque efectivamente si tú te quedas o si los hombres se quedan como con la idea de que las mujeres van a seguir buscando quizás entre comillas ese macho alfa musculoso en moto que quizás es como Bruto y cero bruto, sensible. claro, eso en el fondo quedó en el pasado, porque yo creo que la mayoría de las mujeres llegada a una determinada edad va a preferir otras cosas, Sí. va a buscar otras características, no sé, yo creo que va a buscar otro tipo de amor, otro tipo de contención también, entonces no se va a basar únicamente en esas características que entre comillas podían haber sido más valoradas durante la época de la adolescencia. Claro, aparte que en este tiempo yo siento que, por lo menos siento que se habla ya no sé, o sea, como de cierta edad para arriba del tema de la importancia de la contención emocional y que muchas veces eso es como un factor demasiado importante en el éxito de una pareja.
Entonces, creo que ya, no digo en un 100%, pero que obviamente hay personas que dicen, oye, ¿sabes que si yo no tengo esto, Claro. no quiero nada? Si no estoy con un hombre, pensando como desde el punto de vista de una mujer, si no estoy con un hombre que sea capaz como de abrirse, como de permitirse ser vulnerable, contarme lo que le pasa y de tener como ese nivel de comunicación profunda, entonces no quiero tener una relación de ese estilo. Exactamente. Entonces yo creo que también depende mucho de cómo nosotras vamos abordando eso. Sí. Bueno, espérame, ¿dónde iba en la carta? Ya, y se nos olvida que ellas también ya maduraron y ahora buscan algo más. Exacto. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es el costo de mostrarme vulnerable? Con mis pares puede ser que me tomen por débil y se rían de mí. Con mi pareja puede que deje de sentirse atraída. Con mis hijos puede que les cree un ambiente poco seguro. Papá es débil y ahora, ¿quién podrá defenderme? Es cierto eso. Sí. Es cierto eso, porque si desde su infancia nunca se les permitió mostrarse vulnerable, pedir ayuda, es lo que van a seguir replicando en su vida adulta. Mucho de cómo somos en nuestras relaciones de pareja tiene que ver con el tipo de apego que tuvimos en la infancia y de cómo fue esta. Claro. Y también lo que conversábamos un poco como off camera, de que de verdad que qué bueno que ha cambiado esto de que ahora los niños sientan que pueden abrirse con sus papás y contarles, porque efectivamente en la generación de personas de 50 para arriba, yo diría que entre 35 y 50 y algo. O sea, estaba esto como de los padres a quien yo no le puedo contar lo que me pasa porque no me van a entender. Claro, no me van a entender, no tengo la confianza, son personas que no van a empatizar conmigo, capaz que hasta me terminen retando, capaz que se terminen enojando, los voy a decepcionar, o sea, eso como del pánico creo que es, pero completamente, yo creo que mucha gente se puede sentir identificada con eso. Absolutamente, sí, porque en esa época había cosas que uno ni siquiera le decía a los papás. Claro. A veces te pegaban una pura mirada y esa mirada era absolutamente fulminante, esa mirada te paralizaba y no había que decir ni hacer nada más, o sea, como Exacto. que esa mirada de repente nos dejaba absolutamente así, pero paralizado y claro, y lamentablemente si eso no lo hemos trabajado, no hemos tenido oportunidad como de sacarlo, de expresarlo, eso queda también en nuestro inconsciente y cuando nos vemos a futuro en situaciones similares realmente se nos olvida que somos el adulto entre comillas más resuelto y terminamos desplegando las mismas actitudes y respondiendo como cuando éramos niños. Claro, si cuando niños sentíamos que no le podíamos contar a nadie, o sea, como sentir esa sensación de si lo cuento voy a decepcionar, claramente claro. Eso se nos va a extrapolar a todas las otras áreas de nuestra vida. Claro, y imagínate, tal como comenta acá Javier, si él se sentía como ese pánico a defraudar, entre comillas, a su papá o a su mamá, que eran sus figuras de apego, que son las personas que, entre comillas, cuando tú eres niño te contienen, creces pensando que, o sea, que el resto de las personas también te van a juzgar de esa manera. Sí, exactamente. Entonces, si sientes que los vas a defraudar a ellos, que son, entre comillas, tus personas más cercanas y las personas que más te quieren incondicionalmente, ¿qué queda entonces el día de mañana cuando eres, entre comillas, adulto? Entonces, obvio que no le vas a poder compartir eso a tu pareja. No. Porque sientes que la vas a defraudar, que ya no va a seguir pensando que eres como claro. Esta persona como digna de admiración. Sí, y que no te va a entender porque claro. no va a lograr, o sea, existe como una sensación como de, es que no va a poder entender. Claro. Como no se va a poder poner en mis zapatos jamás. Claro. Me va a juzgar. Me va a juzgar, claro. Y no me va a querer. Sí, exacto. De todas maneras. Es muy loco, pero qué interesante cómo lo viven también los hombres, porque yo siento que en ese sentido, desde el punto de vista de las mujeres, al menos como que siento que uno puede abrirse más. Sí, quizás tuviste papás autoritarios, pero tenías amigas a quien contar. A quien recurrir. Sí. Según lo que comenta nuestro auditor Javier, casi que ni siquiera tanto ni con sus amigos, salvo que sea con aquellas personas clave donde ellos sentían
que quizás podía darle una solución, entre comillas, concreta. Exacto. Bueno, después, ¿dónde yo? Ya. Nos juntamos entre hombres y descargamos. Nos tomamos unas cervezas y, si alguno quiere contar un problema, entre todos lo tratamos de ayudar. Y si todos sabemos que uno tiene un problema, no nos metemos a menos que pida ayuda. Qué heavy eso. Aquí volvemos a lo del libro. En el fondo, Sí. como que, salvo que alguien te pida ayuda, el resto no va a dar ni consejos ni sugerencias. Aunque vean el problema ahí, claro, así como a todas luces, pero no se van a meter. Tal cual. Sí. Dice, ese espacio es un lugar de libertad para botar neura con risas y tallas. Y cuando llegamos a la casa y nos preguntan, ¿cómo estaban los chiquillos? La respuesta es, bien. Y solo eso. Eso me consta. Ah, Los hombres en general no no comentan. comentan. Dice, porque es solo eso lo que nos compartimos. Claro. Qué loco, porque en ese sentido es muy diferente a cómo lo abordamos nosotras las mujeres, que cuando, por ejemplo, nos juntamos entre amigas, es como un acto terapéutico. Exacto, y como que en verdad hablamos mucho de las cosas que nos pasan. No sé si has visto como estos como reels en Instagram que hablan como de cuando tú te vas a poner al día con tu amiga y cada amiga hace un PowerPoint de lo que le ha pasado en los últimos, no sé, 4 meses, 5 meses, qué sé yo. Porque obviamente, ¿de qué más vamos a...? O sea, puede ser que toquemos como otros puntos, pero normalmente hablamos de lo que nos ha pasado. O sea, de eso, de lo que nos ha pasado. Y no esperando que nos solucionen algo, sino por el mero hecho de compartirlo, Sí. sacarlo, y como que uno, después de esa junta, al menos yo, siento que uno se queda como livianita, así como Sí. que, ya, como que compartí, conversé, y como que a veces simultáneamente, mientras lo estás comentando, ya te vas sintiendo mejor, y a veces Sí. sola te vas dando cuenta de cuál es el siguiente paso, y te sientes un poco más tranquila. Pero Sí. eso es interesante, Domi, porque no es igual para los hombres. Claro. Quizás para los hombres, el simple hecho como de juntarse, echar tallas y hablar quizás de cualquier otra boludez, es su modo de relajo. Claro, pero es como igual, o sea, es evadir. No es... Porque uno cuando va con algo, va a eso. O sea, uno de hecho como, oye, ¿sabes que tengo algo que contarte, que me tiene mal, que me tiene bien, que etcétera? O sea... Y por lo que estoy viendo, al final sí, es como cuando hablábamos de que uno sale a correr y hace deporte, pero no va a terapia. Claro. Como que te hace bien, pero no vas a la causa raíz, o sea... Sí. Lo que pasa es que yo creo que un poco como decía, como de lo que se trataba el libro, es que cuando un hombre realmente quiere buscar una solución y plantearle un problema a alguien, yo creo que quizás no lo va a hacer en un espacio como de todos los amigos. Quizás va a buscar uno o dos amigos, claro, con los cuales que sean como los, entre comillas, más de confianza, y quizás ahí él va a plantear su problema esperando como una solución real. Claro, sí, buen punto ahí. Yo creo que tiene más que ver un poco con eso. Sí, Pero es mi apreciación. exacto. Bueno, y ahí dice, y nos equivocamos a veces. Cuando nadie nos mira, se nos arranca un lagrimón. Pero nos lo secamos y llegamos a casa, a veces destruidos, pero dignos. Tratamos de mantener la frente en alto para seguir siendo el soporte de nuestra familia. No. Sí, me da bueno. me da como pena esa parte. Porque yo creo que en verdad sí es una pena que los hombres como que no puedan tener ese espacio, como, o sea, me refiero con sus propias familias. Claro. Más que nada, que piensen que no lo pueden tener. Claro, porque que- sí lo pueden tener, pero hay como un costo asociado ahí. Es como que, ok, y si le comparto esto a mi familia, a mi mujer, a mi pareja, quizás me van a dejar de querer, quizás ya no voy a seguir siendo admirado, Claro. quizás va a perder la atracción por mí. Sí, quizá mis hijos van a verme como lo que comentaba. Claro, me van a ver como persona débil, como que ya no van a sentir que pueden confiar y que soy como ese soporte, ese pilar en la Sí. familia. Sí. Es un peso muy, muy terrible, en verdad. Sí, yo creo que es todo lo contrario. O sea, efectivamente cuando nos mostramos vulnerables, nuestros hijos ven que uno se puede mostrar vulnerable, que está permitido, entonces que ellos también pueden. Y también yo creo que pueden ver de que nosotros necesitamos como esos momentos de descarga, por así decirlo, como de conexión y contención para después volver más recargados y Claro. ver, y o sea, yo creo que la fórmula yo creo que sería efectivamente
no tiene nada de malo ver que se pueden expresar emociones y preocupación, pero después ver que toma fuerza y lo vuelvas a intentar. Yo creo que eso es más valioso todavía. Sí, yo creo que bueno, hay que entender que también dependiendo de la edad de los niños, porque obviamente que hay una cierta edad en donde si te ven, ya sea el papá o la mamá llorando, quizás no van a saber bien los niños qué es lo que pasa y les podemos generar más ansiedad que otra cosa. Pero distinto es como decirle, oye, ¿sabes qué? Hoy día quizás la mamá o el papá no tuvo un buen día, hoy día sabes que estoy cansado, no me siento bien, hoy día tuve varios problemas, entonces necesito un poquito mi espacio y después voy a estar bien y voy a poder jugar contigo, voy a poder leerte el cuento, voy a poder hacer, no sé, pues lo cotidiano que quizás hacemos en el día a día. Exacto, sí. Pero yo creo que sí es muy bueno verbalizar y expresar lo que nos pasa. Sí. Sí, porque yo creo que cuando se ve que en una casa no hay problemas, como que después cuando tú estás en tu vida adulta y te enfrentas a los problemas, sientes que tú como adulto estás fallando, porque eso no lo veías. Y no era que no existían, sino que nadie te los compartía. Claro, yo creo que está bien quizás como permitirse ser un poco más vulnerable, obviamente entendiendo el contexto, y todo, que de repente efectivamente y con la debida regulación emocional, o sea, si estoy como en un proceso de catarsis, no sé si va a ser tan bueno como que me vean mis hijos, no. Pero sí de alguna forma expresar que quizás ese día no estoy tan bien, que algo me pasa, que no tuve un buen día, pero que necesito mi espacio y que eso va a pasar, que está bien permitirme también expresar mis emociones. Sí. Para que ellos también el día de mañana las puedan expresar también como adultos que van a ser. Sí. Bueno, y dice, ¿pueden funcionar parejas donde el peso de las lucas lo tenga la mujer? Heavy. Sí, seguro que sí, pero en mi experiencia es raro y la mujer finalmente se desencanta. Termina viendo al hombre como un hijo más. Estamos viviendo de manera más consciente y los roles no tienen por qué ser tan estereotipados, pero siguen estando, en su gran mayoría, ahí. ¿Qué opinas tú de eso, Domi? No, o sea, mira, yo sé que por tema etario yo no veo tan extraño como que el peso de la mujer, o sea, por lo menos en mi generación lo veo como mucho más mitad y mitad. Uh-huh. No conozco tantas parejas donde el peso de las lucas lo tengamos, o quizá sí, no es lo más común para mí. Lo más común es como muy 50-50. Ya, sí, como muy equilibrado. Muy equilibrado, efectivamente. No sé si en el caso de que la mujer tenga todo el peso se desencantaría, fíjate, no lo sé. Bueno, yo creo que depende. Yo creo que depende, o sea, si se trata, por ejemplo, el caso donde la mujer quizás está como priorizando porque tiene quizás un buen trabajo y el hombre realmente se hace cargo de todo el resto y es un súper buen papá, comprometido, ya los niños al colegio, y hace como todas esas otras labores, ¿por qué no? Sí. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo que depende de cada familia. Yo creo que cada familia es un mundo y dependiendo de las personalidades hay que ver. Yo sé algunas familias donde es 50-50, otras donde generalmente, claro, yo creo que en la mayoría de las veces creo yo que el hombre se lleva como el peso más grande. Claro, sí. Y en algunos casos donde es el único proveedor. Sí, también. Sí, también. Creo que me ha tocado ver, no sé si me ha tocado ver algún caso donde todo el tema económico recaiga únicamente en la mujer. Yo creo que una vez, y como en casos como puntuales, como de efectivamente, no sé, nos vamos a vivir afuera, como que la mujer consiguió como un muy buen trabajo y el hombre se va a hacer cargo de los niños. Creo que, claro, son como ese tipo de situaciones más puntuales. Claro, pero yo creo que hoy día depende de cada una de las familias. Yo ahí efectivamente, claro, no sé si la mujer finalmente se desencanta. Me encantaría escuchar más opiniones, yo no lo sé, en verdad no lo vi, yo no lo sé. Sí, como es lo que decía, dice, perdón, voy a retomar, dice, ¿pueden funcionar parejas donde el peso de las lucas lo tenga la mujer? Sí, seguro que sí, pero en mi experiencia es raro y la mujer finalmente se desencanta, termina viendo al hombre como un hijo más. Biológicamente estamos hechos para salir a cazar y traer el sustento al hogar.
Estamos viviendo de manera más consciente y los roles no tienen por qué ser tan estereotipados, pero siguen estando en su gran mayoría ahí. Dice, el rol de la madre soltera que mantiene el hogar está ahí y es una heroína y me parece que se lo merece. Pero nadie ve el peso que llevamos muchos hombres en los hombros y se nos acusa de ser insensibles. Pero creo que tenemos que despertar y ver realmente de dónde viene y trabajarnos para compartir lo que llevamos dentro con nuestras parejas. El mundo ha cambiado y es hora que nos subamos al carro. Sí. ¡Ay, qué linda la carta! Sí, de verdad. En verdad, como muchas gracias, Javier, por enviarnos esta carta, porque de verdad que es muy lindo e interesante también ver cómo lo sienten los hombres, porque nosotros, como él dice ahí, estamos como un poco de observadora, es lo que vemos, pero no sabemos realmente lo que pasa al interior de ellos. Exacto, nosotros podemos sacar suposiciones, pero no tenemos la certeza absoluta. Y para ir cerrando el último punto, creo que es súper importante lo que dice, de que efectivamente compartir lo que llevan dentro con sus parejas. Uno, no, más que nada, creo que lo que más importa es encontrar, o sea, es como al final a la hora de estar en pareja, es buscar conexión. Claro. Y si no existe ese espacio, creo que es mucho más probable que esa pareja fracase cuando no existe conexión emocional. Entonces, al final creo que es toda una invitación, efectivamente, como lo dice él, de trabajarse y de compartir lo que llevan dentro. Aparte que yo creo que cuando a veces ocurren situaciones en las cuales la vida a veces como que nos pone en ciertas circunstancias donde quizás, claro, el hombre, por ejemplo, no sé, o lo echaron de su trabajo, o tuvo algún traspié, o hay algún problema económico, o pasa algo, en la medida en que él puede compartirlo, uno, la mochila se le hace bastante más liviana, y dos, sí, en el momento en que los dos se hacen cargo de eso que está pasando y son capaces de trascender ese problema, esa situación, yo creo que la relación se va a fortalecer mucho más. Sí, exactamente. Porque yo creo que ahí también esto, que en vez de que sea el hombre el que lleva todo el peso, es como que al final se reparte un poco esa carga. Sí. Y el hecho de permitirse ser vulnerable y contar un poco lo que le pasa, y quizás permitirse que quizás va a haber un día que le van a caer, como decía él, un par de lagrimones, eso también es como que, ok, estoy ahí para ti, tú estás ahí para mí también. Entonces, yo creo que también este tipo de situaciones logran como afiatar un poco esa relación y tener como la confianza y el espacio de que no estás solo. Sí, y que tienes una persona que está ahí para escucharte, para apoyarte, para ser el fondo tu compañera. Entonces, claro, realmente me encantó, me gustó mucho. Bueno, para ir cerrando, nos encantaría nuevamente agradecer a Javier por su testimonio, porque nos dio un espacio para hablar de este tema que, como comentábamos, no siempre se conversa, y creo que fue súper lindo verlo desde otro punto de vista, así que muchas gracias. Yo, ¿sabes qué? Me quedo con algo con lo que me quedo, es con que efectivamente no pasa porque ellos no sepan verbalizar, o no sepan lo que les pasa, o no sepan conectarse con sus emociones. Es simplemente que no les enseñaron a hacerlo y por eso ellos no lo hacen. Claro, pero efectivamente las tienen, o sea, me refiero, pueden haber algunos casos como de desconexión emocional donde no se sepa lo que le está pasando, pero otras sí sé claramente lo que me está pasando, pero siento que no lo puedo expresar, claro, no lo puedo valorizar, no lo puedo abrir. No lo puedo abrir porque en el fondo hay miedo. Sí. Hay miedo a la decepción. Entonces, una invitación a los hombres que nos están escuchando: ¿qué parte de esta carta les resuena? ¿Con cuál como que se sintieron identificados? ¿Con cuál parte les hizo algún tipo de sentido? Y una invitación a las mujeres: ¿podemos escuchar a los hombres sin querer corregirlos o sanarlos? Existe, bueno, eso yo creo que va para otro capítulo, pero el tema de querer sanar a los hombres, muchas veces simplemente escuchar, contener, yo creo que prestar oído. Yo creo que prestar oído es más valioso de lo que uno cree muchas veces. Y yo creo que también un poco, y que tiene que ver con el título de este episodio, es que a veces los hombres necesitan irse a su cueva también.
Ah, también, exacto. En el Sí. fondo, a veces necesitan ese espacio como para interiorizar qué es lo que les está pasando, para ver cómo van a buscar ayuda y luego probablemente lo van a exteriorizar y compartirlo. Sí, yo de todas maneras creo que eso no es solamente los hombres, por lo menos a mí me pasa mucho, sí, que en el fondo uno a veces tiene como que digerir lo que te está pasando antes siquiera de cómo ir a pensar y hablar y lo que sea. O sea, yo creo que es también bueno dar ese espacio como de reflexión uno mismo antes de ir, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Lo quiero contar? Entonces... Hay que tener respeto por sí, ese espacio. Me exactamente. encanta. Así que nos gustaría despedirnos. Esperamos que les haya gustado este capítulo, por lo menos a nosotros nos gustó muchísimo. Y invitarlos nuevamente si es que nos quieren mandar sus cartas para leerlos. De verdad que nos encanta que nos manden cartas. Así que, por favor, cuéntanos sus experiencias de hiperexigencia, alguna historia que les puedan compartir con el exacto, resto de que les los haya auditores. marcado. Así que nos encantaría escuchar de ustedes. Muchas gracias. Y si les ha gustado este episodio o creen que le puede servir a alguien más, recuerden compartir, calificarnos 5 estrellas si consideran que les gustó, dejar sus comentarios. Nos encantaría para que este podcast pueda llegar a más personas. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te ha gustado el podcast, te invitamos a suscribirte y a compartirlo con otros hiperexigentes. Nos vemos en el próximo episodio.